Salmos capítulo 14. Hemos estado en esta mañana observando este punto que tiene que ver con aquellos que dicen o niegan la existencia de Dios. El asunto está en este ataque serio, considero yo, en contra de la Biblia, de nuestra fe, de lo que nosotros creemos. Es una guerra bastante fuerte, la que se libra todos los días para poder quitar a Dios de en medio. Vemos que esto, como estaba diciendo esta mañana, no es nada nuevo. Esto ha sucedido durante mucho tiempo. Lo que es quitar a Dios de en medio de la ecuación. Y cuando vemos nosotros los puntos de vista que presentan en cuanto a su manera de razonar el por qué no existe Dios, vemos que hay una falencia tremenda. Cuando una persona o alguna religión contundentemente dice que no existe Dios, entonces tiene que, o se está poniendo en un lugar que al hombre no le corresponde. Es decir, nadie sabe por absolutamente nada, y menos a través de la ciencia que puedan comprobar de que Dios existe o no existe. Habíamos visto que es una elección que el ser humano toma. Yo elijo creer en Dios o elijo no creer en Dios. No hay un término medio. Por ejemplo, cuando vemos lo que dicen con respecto a la creación, de que no se necesita a Dios, habíamos visto y quiero compartir con el grupo de esta noche, y de todas maneras puede refrescar un poco para aquellos que sí estuvieron esta mañana, lo siguiente. Personas que dicen tener la respuesta a través de la ciencia de la no existencia de Dios. Vamos a observar, por ejemplo, Stephen Dawkins dijo esto en octubre 23, 2006, de que la hipótesis o suposición de Dios es innecesaria tener que presentarla o siquiera derramar una gota de sudor explicando la existencia de Dios, porque no existe. Podemos, dice él, que Dios es muy, pero muy improbable. El filósofo alemán Nietzsche dijo de que Dios está muerto, lo hemos matado, no existe más. Las iglesias simplemente son nada más que un sepulcro donde los creyentes se reúnen cada semana para celebrar a un Dios que está muerto. Karl Marx, otro pensador de nuestros tiempos, el cual a través de lo que piensa él, de que la religión es un opio y que solamente los débiles creen en Dios porque no tienen otra cosa, se aprovecha, dice que la religión se aprovecha del ser humano. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto, que es lo que leímos en esta mañana, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué representa para nosotros? ¿Existe o no existe Dios? ¿Se puede comprobar la existencia de Dios, sí o no? Hay muchas repercusiones en cuanto a este punto que vamos a tocar en esta noche. Porque pensemos esto. Si no existe Dios, ¿quién es la ley? ¿Quién determina la ley? Si no existe Dios, entonces podemos ignorar completamente lo que dice este libro. No hay infierno, no hay cielo, no hay pecado, no hay nada malo. El ser humano está evolucionando durante billones y billones de años. Y entonces, una de las cosas que estaba observando, como les digo, anoche no sé qué me pasó, yo creo que extraño un poco a mi esposa porque no la siento al lado mío, 4 días estando allá, y entonces 2:30 de la mañana me desperté mirando la televisión y sobre todo programas que tengan que ver con estos científicos, lo que dicen con respecto a la existencia, a la no existencia de Dios. Una de las cosas que dicen es que ¿quién lo vio a Dios? Y si Dios no se puede ver, no se puede comprobar. Si no se puede comprobar, entonces quiere decir que no existe, no está. Es nada más que producto de nuestra imaginación.
Ahora, aquellos que atacan a la iglesia, a la Biblia, a nuestra fe, en cuanto a la existencia de Dios, existen, fíjense, la ciencia se basa en observaciones, la ciencia se basa en lo que es registrar información, y al registrar la información se hacen experimentos de distintos modos que obtengan el mismo resultado, tienen que obtener el mismo resultado para que puedan llegar a una conclusión. Entonces, como estaba compartiendo en esta mañana, ¿quién vio el universo hace 13.9 billones de años atrás? ¿Qué es lo que dicen esta gente que tiene el universo? ¿Cómo puede el ser humano, pero tan pequeñito, poder determinar esta cantidad de años? Es más, todos los equipos y los aparatos que tienen para determinar la edad, que son 3, ninguno de ellos concuerda uno con el otro. ¿Cómo podemos nosotros entonces confiar en lo que la ciencia nos dice si ninguno de estos 3 aparatos o sistemas que tienen para comprobar la edad de la Tierra no se pueden poner de acuerdo? No solamente eso, estaba compartiendo de que no hay registro, nadie, absolutamente nadie, ha visto a un simio convertirse en un hombre. Nadie ha registrado y dijo, bueno, sí, este mono tardaron tantos días y su apariencia fue cambiando. Nadie tiene registrado eso. Ahora, la pregunta con respecto a que si existe Dios o no, ¿hay documentos que respalden lo que la Biblia dice? Porque hay algo que los científicos chocan vez tras vez, tras vez, tras vez. Tiene que ver con la arqueología, tiene que ver con aquellos descubrimientos. Y déjame decirte, esta semana a mí me gusta hacer muchísimo, antes de pararme aquí, buscar, en inglés se le dice research, y al hacer research o investigación, quiero que sea de una fuente confiable, número 1, que no sea de una persona que sea cristiana. Estoy buscando lo que es investigando en lugares donde los cristianos no tienen nada que ver, porque si no dirían, esto es un invento de ustedes. Y ¿existe Dios o no? ¿Existen documentos que respalden lo que la Biblia dice? Bueno, vamos a ver en primer lugar Egipto y las plagas. Egipto y las plagas. Hay un documento, el papiro, se llama el papiro de Ipumer o Papyrus Leiden, y de Italia, rayita 344. Ese documento, ese papiro, registra las 10 plagas. Registra las 10 plagas. No solamente esto, el arqueólogo Rolf Krauss hizo una investigación sobre Moisés y descubrió lo siguiente. Yo quiero compartirles exactamente lo que este hombre escribió y lo que encontró a través de estos papiros, de estas cosas, porque dicen que las plagas y todo, el diluvio, es todo un mito. Y por falta de tiempo no vamos a entrar en el diluvio, pero les quiero decir una cosa, que en 5 naciones diferentes, en distintos continentes, cada uno está hablando del diluvio a su manera. En distintos lugares del mundo se ha hablado, y son documentos que están registrados muchísimos cientos de años, miles de años atrás, donde habla con respecto al diluvio que sucedió en el libro de Génesis. Pero vuelvo a repetir, no vamos a entrar en esto. Quiero que nos enfoquemos en el tiempo que tenemos. Quiero compartir esto. Rolf Krauss encontró lo siguiente. El príncipe Amenmese, denominado el traidor, conocido como la revuelta o rebelión de Osar-Seth, en contra de su hermano Seti II, siendo Takhat o Takhat hija de Ramesés II y esposa de Meneptah. Mese descubrió él que es Moisés. La palabra Mese es Moisés. Ahora, continuando con esto, con este asunto de Egipto, hay un científico llamado Abdel Muhammad Gader, que es egipcio, de la Universidad de la Facultad de Arqueología de Cairo. Escuchen esto. Encontró el lugar
donde el ejército de Faraón cruzó el Mar Rojo y encontraron alrededor de 5.000 esqueletos, carruajes, armas, de parte de lo que sucedió en aquel momento que declara la Biblia el cruce del Mar Rojo. Ahora, no solamente Muhammad Qadir de esta universidad encontró esto. En 1978 el doctor Lennart Möller, que es un científico de Suecia, confirma estos descubrimientos. Es decir, se metió abajo del agua, encontró exactamente lo que Qadir había encontrado. No solamente Möller, pero otro científico llamado Ron Wyatt descubrió exactamente lo mismo. No cristianos, personas que están buscando mirar si lo que está escrito en la Biblia es verdad o no. Encontraron todo esto. No solamente eso, sino que siguieron su investigación, no en el Mar Rojo, pero dentro del camino hacia lo que es Israel, a la tierra prometida. Los pozos de Elín, Éxodo 15, versículo 27. Los arqueólogos han descubierto los pozos de Elín, 12 en total, tal cual lo que menciona la Biblia en Éxodo, 12 en total encontraron en los días de hoy. 12 pozos con agua, tal cual lo que fueron miles de años atrás, encontraron los pozos de Elín. La peña de Oreb, Éxodo 17, versos 5 y 6. La peña de Oreb está allí hasta el día de hoy. Ustedes ven esa foto, es una piedra enorme que está rajada por la mitad. ¿Y cómo sabemos que es esa piedra? Porque encontraron, mis hermanos, cantidad que tiene que haber pasado cientos de galones, miles de galones de agua. Se ve el rastro del agua en el terreno, partiendo desde esta piedra, y ustedes la ven así, la erosión que produjo la cantidad de agua. Ustedes tienen que entender una cosa, que había alrededor de 1,5 millones de personas. La cantidad de agua, los millones de galones de agua que tenía que haber brotado de esa piedra, tiene que haber sido una cosa increíble. Encontraron los rastros del agua. En Soleb, el templo dedicado al dios Amon-Re, edificado por el faraón Amenhotep III en 1400 a.C., en lo que hoy nosotros conocemos como Sudán, a 135 millas de Wadi Alfa, y en Amará Oeste, también está en Sudán, una construcción de Ramsés II, el faraón Ramsés II. Existe una lista topográfica. Cuando estoy hablando de una lista topográfica, estoy hablando de un plano, ¿ok? Un plano de la superficie de un terreno donde dice la tierra de los Shazú, que quiere decir los nómadas de Yahweh. De Yahweh. Mencionan el nombre Yahweh. Y esa palabra Shazú quiere decir los nómadas, el pueblo de Yahweh, el pueblo de Jehová. Mis hermanos, continúa la indagación, como les digo, cada vez encuentran más. El egiptólogo David Roll ha escrito en 2 libros suyos, no es cristiano nuevamente, que los eventos del Éxodo, ha descubierto él, son precisos al pie de la letra. Tal cual lo que sucedió en Éxodo. Esta persona, David Roll, escribió 2 libros dedicados a confirmar que los eventos del Éxodo es una verdad. Esto y mucho más pudiéramos compartir en esta noche. Si todo esto está allí, la pregunta es, ¿existe Dios o no existe? ¿Y por qué entonces lo quieren quitar de en medio si existe? Ahora, para mencionar eso que no tenemos tiempo, como le digo, para mencionar la evidencia más concreta que tenemos en esta noche, y se la quiero presentar, tiene que ver con la persona de Cristo Jesús. Versos 2 al 4, vamos a leer el Salmo. Del 1 al 4, perdón. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido,
que buscar a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Mis hermanos, dice el necio, Dios no existe. Y si Dios no existe, entonces empezamos a ver qué es lo que representa la ausencia de Dios. Cuando Dios no está en el panorama, en nuestros planes, hay repercusiones muy serias que tenemos que observar como seres humanos, y es lo siguiente. En primer lugar, no hay leyes divinas. No hay leyes divinas, no hay leyes de gravedad, no hay leyes absolutas que gobiernen el universo entero. El universo entero por sí mismo evolucionó hasta formar algo que lo que tenemos en el día de hoy, donde el planeta Tierra está girando alrededor del Sol, porque evolucionó. Y yo les quiero hacer una pregunta. Fíjense, porque Dios nos dio este cerebro para pensar, nos dio pensamientos para hacer las preguntas adecuadas. Y es lo siguiente: ¿qué vida se puede haber producido en nuestro planeta si antes, hace billones y billones de años, los científicos dicen que el universo era chiquito y se está expandiendo? Si es una cosa así, mis hermanos, quiere decir que el planeta Tierra antes estaba cerca del Sol, y si estaba cerca del Sol no habrá quedado absolutamente nada, los mares se habrán evaporado, no habría existencia de nada con vida, hubiera quedado incinerado. Entonces, ¿cómo puede ahora algo que es inerte, que no tiene vida en sí, decir, bueno, ahora me voy a poner yo solo un planeta? Imagínense ustedes un planeta pensando, bueno, tengo que dar la vuelta, esta es la distancia, está midiendo ahí con una vara, está midiendo la distancia que tiene que estar del Sol. Por sí mismo, los planetas se ponen en su lugar y empiezan a rotar sin que ninguno de ellos se choque uno con el otro. ¿En qué mente cabe que el universo por sí mismo puede pensar de esta manera? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Si fuera así, que estamos evolucionando, entonces todos los pájaros empezarían. ¿Se imaginan ustedes hablando con un pájaro o con una jirafa? ¿Cómo te fue hoy? Vamos, muy bien. O si ves a un gorila en el zoológico y dices, oye, ¿cómo está el tío Pancho? Sigue colgado ahí en la selva. ¿Se dan cuenta? O sea, no tiene sentido. No hay leyes divinas. Si no está Dios, no existe el infierno. ¿A qué le tengo que tener miedo si no existe el infierno? Tercero, quiere decir que no va a haber juicio divino. Dios no nos va a juzgar por lo que hagamos. Stephen Hawking, y quiero pegarle a porque este es para mí el número uno entre todos. Hay una listita que tengo con respecto a todas las cosas que hablan, pero con declaró lo siguiente: Dios no existe y los milagros no son compatibles con la ciencia. Los milagros no son compatibles con la ciencia. Dios no existe. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hoy estaba hablando con mi mamá mientras íbamos para la casa, y esto es un factor real, y les quiero comentar con respecto a lo que me pasó algo a mí, donde hay testigos que vieron cómo yo estaba. Durante 6 meses estaba que no podía respirar, me costaba, hasta el momento que yo dije tengo que ir al hospital porque llegó mi día. Al estar allí, si hay alguien que puede verificar y decir en qué condición yo estaba, es el hermano Peter White, que está aquí con nosotros en esta noche, y junto con la hermana Olivia y con el cuñado Roger estaba allí también. Y mis hermanos me hicieron un estudio. Él vio cómo yo estaba, que no podía reconocerlo, no podía hablar,
Estaba con una máscara de oxígeno, me estaba asfixiando. Me hicieron un estudio y me encontraron que tenía más de 2 litros de agua alrededor de los pulmones y del corazón. Verificado por sus aparatos. Tengo entendido que el hermano Peter, junto con la familia, oraron por mí. Eran como las 11 de la noche. Creo 11 de la noche, por ahí. 10:30, 11 de la noche. 1:30 de la mañana. 1:30 de la mañana. Me levanto y me saco los tubos y la enfermera sale corriendo porque empezó a sonar. Y me dijo, ¿por qué está haciendo usted esto? Le digo, porque puedo respirar normalmente, no necesito de este tubo de oxígeno. ¿Cómo es eso? Le digo, no lo necesito, me siento bien. Llaman a uno de los doctores, se aparece a las 2 y algo de la mañana. Me dice, ¿no vino fulana a hacerte este estudio? Le digo, no. Te tienen que hacer un ultrasonido porque... Y tenía ahí la aguja, y yo no sé si del miedo me agarró, me sané ese rapidito, porque es como José que ve una aguja y... Pero tenía una aguja enorme que me la iba a clavar en el pecho para arrancar el agua o sacar el agua que tenía. Y le digo, no vino. Viene la mujer, me hace el ultrasonido. Me dice, yo no te puedo decir nada. Ni bien terminó de decir, yo no te puedo decir nada, entra el doctor y dice, ¿qué tiene? Y ya venía con su mesita rodante, qué sé yo, para ya pincharme y sacarme el agua. Y le dijo, doctor, no tiene nada. ¿Cómo que no tiene nada? Y le empezó a gritar a esta mujer pobrecita. Y le dijo, si usted no cree en mi capacidad, lea usted los resultados. Y empieza a mirar. Yo no puedo entender esto. Y le digo, pues hay una cosa. Antes no podía respirar y ahora puedo respirar. Mis hermanos, Samuel y Rosa Belino, llegaron tempranito a la mañana al hospital. 7:30 de la mañana estaban ahí. Entran 8 doctores, especialistas del corazón. 8 doctores. Y viene la principal y hace así. Señor Barletta, ¿cómo se siente? Le digo, bien. Me dice, ¿se quiere ir a la casa? Le digo, sí, ya mismo me quiero ir. Me dice, le quiero decir una cosa. Aquí en este estudio, usted tiene arriba de 2,5 litros de agua. En usted no tiene nada. Y mi esposa, Samuel y Rosa le dijeron, es un milagro de Dios. ¿Saben lo que hicieron? Ajá, cómo no. Den una explicación que usted mismo dijo que había agua y ahora no hay agua. ¿Tuvo poder esa oración? Amén, porque te voy a decir una cosa, yo sé, y ustedes le pueden preguntar a mis hijos, a mi esposa, que yo no podía respirar. No creí que iba a llegar a ver el casamiento de mi hijo Gabriel. Yo me estaba despidiendo de él, le digo, hijo, yo no creo que voy a llegar a tu casamiento. Mis hermanos, Dios no existe y los milagros no son compatibles con la ciencia. Claro que no. ¿Cómo pueden explicar algo que está fuera de su alcance? Ahora, la ciencia está operando por la inducción, o inducción quiere decir razonamiento que se obtienen por medio de observaciones, ¿no es cierto? Yo observo, registro, anoto y entonces voy elaborando los conocimientos que voy obteniendo. Me están diciendo a mí, en lo que respecta a lo que ellos llaman el método inductivo, que implica buscar cosas en el mundo, implica de buscar cosas en el universo, y entonces extraen conclusiones basadas en las observaciones que tienen. Sobre todo lo que encuentran, no sobre lo que no pueden encontrar. ¿Ok? Cuando no pueden encontrar, empiezan a armar de que si hay un agujero negro en el espacio que se traga galaxias enteras. Y yo digo, ¿quién vio eso? ¿Quién ha salido al espacio en alguna nave para ver que esto es una realidad?
algo de lo que sí podemos decir es que la ciencia ni la filosofía, te voy a decir algo, no van a poder nunca determinar o demostrar que Dios no existe. No hay forma. La ciencia nunca puede estar con seguridad acerca de nada en un sentido absoluto. No puede decir esto es así, punto y se acabó. No puede decirlo. Por eso sugieren en segundo lugar de que la verdad, fíjense, si esto no se puede comprobar con la ciencia, porque con la ciencia no se puede crear, no se puede lo que es observar el asunto de la creación. Entonces, lo segundo que veo yo, que hay que ganar de alguna manera. Hay que ganar de alguna manera para comprobar que la Biblia tiene errores. Entonces, fíjense ustedes, inventan lo que es la verdad relativa. Y cuando vemos de la verdad relativa, está hablando de que no hay una verdad absoluta. ¡Qué confusión tan grande que tiene el ser humano! ¡Por favor! ¿A quién escuchamos entonces? ¿Se puede escuchar a la ciencia? ¿Se puede escuchar a este asunto ahora con la verdad que es relativa? Y la verdad relativa se inclina a que tenemos que ser tolerantes y de mente abierta con aquello que no se puede comprobar. Y si se puede comprobar es decir, en realidad lo que quieren decir es lo siguiente: mire, si Dios es bueno para usted, qué bien, pero Dios no es para mí, esta es mi verdad, usted tiene su verdad. Pero espérate un segundo, ¿quién tiene la verdad y quién tiene la razón? Porque o es una cosa o es la otra, no pueden haber dos verdades sobre un mismo tema. Dios existe para usted, esa es su verdad, pero mi verdad dice que no existe. Ahora, ¿cómo explican un milagro cuando lo ven enfrente suyo? ¿Cómo explican un milagro cuando lo ven enfrente suyo? Lo ven. Estos doctores lo vieron. ¿Y qué hicieron? Eligen el no creer, aunque tengan las evidencias puestas delante de él o de ella. Eligen no creer, porque eso es todo lo que están haciendo, es una elección. Y es lo que estamos viendo. Yo elijo, a pesar de la evidencia que tengo de que hay un Dios, yo elijo no creer en ese Dios. Ahora, fíjense que los versículos 2 al 4, vamos a ver algunos puntos que yo quiero compartir con ustedes. En primer lugar, no hay quien haga el bien. Vayamos al Salmo 10, versículo 13, y fíjense ustedes lo que dice allí. Dios no existe, no existen las leyes, entonces está este pensamiento. Fíjense en el versículo 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. ¿Saben lo que está diciendo allí? El malo está diciendo lo siguiente, lo desprecia, porque está diciendo, tú no vas a pedir cuentas de él. Tú no vas a preguntarle nada de la vida que llevó. Ese es el pensamiento. Si no hay Dios, y si hay Dios, están pensando, bueno, Él no va a pedir cuentas de cada uno de nosotros. Segundo, Proverbios 2, versículo 14, nos dice que el necio, aquella persona declarada en el versículo 1, el necio en su corazón, no hay Dios. Proverbios 2, 14 es que se alegran haciendo el mal. Están contentos haciendo el mal. Punto 3, Santiago 1, 14. Santiago dice lo siguiente: cada uno es tentado de su propia concupiscencia, de su propio deseo. Cada uno es tentado, es atraído y es seducido. Jeremías 17:9 nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Jesús entonces declara allí en Marcos 7:23 que el mal está en el hombre. ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde sale el mentir? ¿De dónde sale el adulterio? ¿De dónde sale el ser malvado? Proviene de un corazón que está lleno de pecado. Y fíjense, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien.
Y Dios está buscando, fíjense en que Dios está buscando, dice Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios está buscando personas, ¿tienen entendimiento para buscar a Dios? ¿Qué conocimiento tiene el hombre de Dios? ¿Qué conocimiento tiene el hombre de Dios sin la palabra de Dios? ¿Qué produce en el hombre cuando habla de Dios? Cuando habla de Dios, el Señor Jesucristo allá en Juan 3 dice lo siguiente, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Saben por qué? Dice que aman las tinieblas y aborrecen la luz, la detestan. ¿Por qué la detesta? Porque no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer y no hacer. Está en eso. Está en eso. Juan 3:20 nos dice que no busca entonces a Dios ni quiere que Dios exhiba las tinieblas que hay en cada uno de nosotros. Por eso es que no hay quien haga lo bueno, dice allí, no hay ni siquiera uno. Verso 4 nos dice allí, no tienen discernimiento, no disciernen bien, no están pensando bien, no están percibiendo la diferencia entre lo bueno y lo malo. Verso 1 y el 3, fíjense en que en esos dos versículos se han corrompido. Verso 3, todos se desviaron a una, se han corrompido. ¿Sabes qué? Cuando nosotros hablamos con respecto a que una persona corrupto, quiere decir una persona que no es puro, no es puro. No quiere moralidad, no quiere sentir culpa cuando hacen mal. Como dice Isaías capítulo 5, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Fíjense que por eso las leyes del sistema educacional, ¿qué quiere hacer? Quieren excluir a la palabra de Dios. Ciencia es una cosa, ¿cómo se puede mezclar? La Biblia no es científica, por lo tanto no podemos tenerla en la escuela. Entonces en la escuela, en las universidades y las leyes apoyan aquello de que sí. Yo quiero que ustedes vean, yo no sé si esto es un insulto a la inteligencia o qué, pero un científico muy conocido en este mundo dijo lo siguiente, que para él un cometa que venía congelado, ¿ok? Que venía congelado, pasa a la atmósfera nuestra y entonces empieza a derretirse y esa agua que traía pega en la tierra y comienza a formarse del agua. Escuchen esto, Dios mío. Del agua comienzan a producirse todas las cosas vivientes de este planeta. Plantas, animales, el ser humano, por este cometa que estaba congelado y se derritió, y en la agüita que cayó acá, eso produjo todo lo que ustedes ven acá. Yo me quedaba mirando como diciendo, ¿eh? ¿La atmósfera se creó por el agüita? ¿Todo ser viviente se creó por el agua? Digo, ¿cuántos planetas en el universo? Hay un meteoro que pega con agüita y queda siendo un planeta inhabitable. Pero lo da como diciendo, no, esto es lo que pasó hace billones de años atrás. Y yo digo, por favor, Señor, tócalo, porque necesita que lo internen en un lugar, que decir que de un meteoro salió toda la vida. Por favor. Entonces, está esto de burlarse de Dios, está de despreciar a Dios, está de despreciar la palabra, porque la palabra de Dios no tiene sentido. Fíjense que el versículo 4 está diciendo esto: devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Yo les quiero decir una cosa, ¿saben? Tristemente hay chicos que van a la universidad y mis hermanos, por miedo, por temor a que no se burlen, le llegan a decir lo de usted es algo que a usted cree en Dios, y se empiezan a reír.
y empiezan a decir, ¿sabe qué? Usted no puede mencionar a Dios acá. Y si lo hace, tiene que tener mucho cuidado cómo presenta a Dios. ¿Por qué? Porque el sistema tiene miedo a ser confrontado con la verdad. La mentira, nos dice en Romanos 1, que injustamente el ser humano detiene la verdad con injusticia. No hablen de Dios, Dios no existe, Dios, y si existe, ¿saben qué? No lo queremos. Y dice que devoran al pueblo como si fuesen pan. Te voy a decir una cosa, ¿de qué tenemos vergüenza? Del evangelio que nosotros estamos presentando, si es algo lógico. Es algo lógico. La arqueología nos respalda. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Miedo a que se burlen? Yo me reiría más de pensar de que nosotros descendemos de los simios que de decir que Dios creó al ser humano. Yo estaría asustado de que un meteoro pegó en la Tierra hace billones de años y de ahí se produjo la vida. Del caos no puede, del desorden no puede crearse un orden. Y entonces perdemos de vista, mis hermanos, con respecto a lo que está diciendo aquí, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y yo lo que noto es esto. A mí me encanta la historia, me encanta leer la historia. Hay un general chino, filósofo, llamado Sun Tzu, que vivió en los años 544 al 496 antes de Cristo. Y él enseñaba esto. Una de las enseñanzas que le daba a sus soldados vez tras vez era la siguiente: si uno puede engañar al adversario en que divida sus fuerzas, entonces la intensa concentración de fuerza puede ser aplicada a las unidades que están aisladas. ¿Entienden lo que está diciendo? Si dividimos y vemos cómo un ejército se va dividiendo, podemos aplicar toda la fuerza y cuando venimos a ver, lo vamos a conquistar fácilmente. Si uno puede engañar al adversario en que divida sus fuerzas, entonces peguemos ahí. Le voy a decir algo, eso no era nada nuevo, porque Felipe II de Macedonia, el papá de Alejandro el Grande, enseñó lo siguiente: divide y conquista. Julio César lo aplicó después. Divide y conquista. En los años 300 antes de Cristo. Ahora, ¿qué impide esto? ¿Qué implica esto, perdón? ¿Qué implica esto? De dividir y ganar. Te quiero decir una cosa, cuando una persona está dividida en sus pensamientos, ¿existe Dios o no existe Dios? Cuando estoy dividido y quiero entonces poner, porque ahora te voy a decir una cosa, uno de los peligros grandes que estamos corriendo, sobre todo aquí en Estados Unidos, es que las iglesias están enseñando evolución. Las iglesias están creyendo más bien en billones de años y alteran lo que dice en Génesis para decir, no, la ciencia y la religión pueden ir una con la otra. Y hay una cosa que quiero que entiendas, no se puede mezclar evolución con lo que dice la palabra de Dios. La iglesia está siendo dividida en estos momentos. Y entonces, cuando tenemos una iglesia dividida en lo que cree, te voy a decir, en primer lugar, impide las alianzas que puedan desafiar al enemigo. Cuando una iglesia se divide, no tiene fuerzas para desafiar al enemigo. No tiene fuerzas. Porque está cediendo ante un pensamiento mundano. Segundo, está ayudando a la tarea del enemigo. Cuando una persona se inclina a la evolución y a enseñar evolución de que este Dios sí, y vemos allí en Génesis 1 que un día puede representar miles y billones de años, está ayudando en la tarea del enemigo. Tercero, comienza a fomentar desconfianza y enemistad. División fomenta desconfianza. ¿En quién voy a creer? Porque ahora entonces ¿a quién creo? ¿A qué predicador voy a creer yo? ¿Quién dice la verdad? Si ese hombre que está parado allí está explicando a la mejor de su capacidad, entonces, ¿quién tiene la razón? Cuarto,
Cuando esto sucede, se desgastan las energías cuando hay división y no vamos a tener fuerzas para cuando venga el ataque. Eso es lo que produce división. No vamos a tener la fuerza necesaria. Estamos peleando contra una ola, ustedes no tienen idea. Vamos a ir a 1 Corintios para ir ya concluyendo. 1 Corintios 10. Hay una cosa que yo les digo, sobre todo a los muchachos y sobre todo a cada uno de los hermanitos que estén teniendo dudas con respecto a su fe y que piensen que nosotros los cristianos somos unos tontitos que no sabemos nada. Fíjense en 2 Corintios 10, versos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia, escuchen esto, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son estas fortalezas? ¿Ok? Porque alguno piensa que es un edificio, lo que sea, pero fíjate lo que dice allí. No son carnales, dice allí, poderosas para la destrucción de fortalezas. Verso 5, derribando, ¿qué cosa? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia de Cristo. A la obediencia de Cristo. Mis hermanos, divisiones nunca han funcionado. Y Pablo lo dice después allí en 1 Corintios capítulo 1, donde dice, oh, yo soy de Pablo, oh, yo soy de Apolos. Y Pablo está diciendo, oye, espérate, no estamos divididos, pero lamentablemente estamos dividiéndonos. ¿Sabes por qué? Por la mala enseñanza que se están dando en algunos púlpitos con respecto a este tema de la evolución. Te quiero decir algo, y ¿sabes qué? Yo le pido al Señor esto, esta es mi oración para esta iglesia en este año. Hay que luchar por mantener la unidad entre todos nosotros. Hay que luchar por esa unidad. Hay que luchar para mantener la unidad en un matrimonio. Hay que luchar para mantener la unidad entre padres e hijos. Hay una lucha sangrienta, te voy a decir, para invadir la mente de nuestros hijos, que estén en contra de nosotros los padres. Hay muchos agentes que están tratando de bombardear la mente de nuestros niños. Cuando una pareja, te voy a decir una cosa, cuando una pareja discute de una manera en la cual se deja llevar por los pensamientos negativos y discusiones innecesarias, porque hay veces que hay discusiones innecesarias. Cuando uno cede a los pleitos, el tiempo perdido que causa esto, tenemos que luchar por la unidad en el día de hoy más que nunca. Hay que luchar por defender la sana doctrina, porque hay muchos que alteran lo que este libro está diciendo. Y no le dan el valor, el necesario estudio, mis hermanos, porque pararse para hablar, déjenme decir una cosa, hasta el día de hoy, van a ser 28 años, las piernas mías me tiemblan, porque digo, Señor, si yo me paro y llego a decir algo que está indebido, por favor, sacúdeme y sácame de ahí. Hay que luchar por estudiar bien la palabra de Dios, hay que luchar por mantener la unidad en una iglesia. Fíjense lo que dice allí. Mi pueblo es devorado. Es devorado. Cuando ustedes son entregados, cuando nosotros somos entregados a la mentira, el enemigo nos va a devorar. Por eso es tan importante, mis hermanos, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. A mí me fascina cuando yo veo que hay crecimiento. No van a ser muchos, te voy a decir una cosa, porque muchos están interesados en otras cosas. Están interesados en muchas otras cosas. Alteran la palabra de Dios. Me da tristeza ver la condición de las iglesias en el día de hoy.
¿Cómo podemos defender nuestra fe? Levántate con valor, porque yo creo en lo que este libro dice. Y no tengo absolutamente ninguna duda en lo que está enseñando. Todo lo que tiene un principio, escucha esto, todo lo que tiene un principio requiere una causa. Requiere una causa. Si no existe Dios, la causa empieza a manifestarse. Todo lo que sucede después, la no existencia de Dios, mis hermanos, te va a llevar a la destrucción. Cuando empezamos a tener la mente, fíjate tú, la vida en el planeta demanda lógicamente de que hubo un principio. Nada se inventa a sí mismo. Nada tiene la capacidad de crearse a sí mismo. Ningún planeta puede decir, bueno, en la Tierra me voy a unir con la Luna y vamos a tener bebitos y de otros planetas empiezan a salir. No. Porque es inerte, no tiene vida en sí mismo. Entonces quiere decir que tuvo un principio. Y si tuvo un principio, quiere decir que tiene una causa. Aún en lo que respecta al lenguaje genético, nuestros genes, nuestro ADN, o DNA, como ustedes quieran en inglés, es un lenguaje, mis hermanos, este organismo tiene un diseño increíble, el cuerpo humano tiene un diseño increíble. Increíble. Segundo, tenemos el aspecto moral. Cuando hablamos del aspecto moral, ¿cómo sabemos lo que es bueno y malo? Sin que nadie nos enseñe. ¿Cómo podemos evaluar lo que es bueno y lo que es malo? ¿Saben? La ley moral ha sido reconocida en la mayor parte del mundo. Tercero, y aquí yo voy a presentar la evidencia más grande que podamos tener nosotros y que los científicos no hay manera cuando se tropiezan con Cristo Jesús, la piedra del ángulo, empiezan a caer todos. Te voy a decir por qué. Hay evidencias de que este Jesús vino a la tierra. Hay evidencias de que este Jesús cambia vidas. Hay evidencias que Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, y los milagros siguen sucediendo. Hay evidencias de que este Jesús está involucrado en la historia de esta humanidad. Hay evidencias con respecto a su poder, de que fue crucificado. Hay evidencias de que este Cristo Jesús salió vivo entre los muertos al tercer día. Hay evidencia de que yo sé muy bien lo que yo era antes y lo que soy ahora gracias a la misericordia y a la bondad de este Cristo Jesús. Mis hermanos, cuando empezamos a mirar que dicen allí que estas personas dicen todas estas mentiras para devorar a la gente, pero dice después el versículo número 7, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Te quiero decir una cosa. No hay manera que puedan negar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. De que este Cristo Jesús, Juan declaró lo mismo con respecto al poder creador de este Cristo Jesús, que dijo, sin Él nada de lo que existe no hubiera sido creado si no fuera por Él, que es el creador. Mis hermanos, no hay un libro en la tierra que pueda explicar las cosas más sencillas, donde en el mismo, fíjense en el mismo primer versículo de la Biblia, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y dice que Él extiende el universo como si fuera una cortina. Este Jesús, la evidencia que es el creador, mis hermanos, este Jesús multiplicó los panes y los peces. Este Jesús sanó a los leprosos. Este Jesús sanó a los endemoniados. Este Jesús resucitó a gente que estaba muerta. El Hijo de Dios pisó la tierra. Juan dijo esto, lo vimos y oímos. Y por eso testificamos de este Jesús. Testificamos porque pudimos verlo, pudimos palparlo, pudimos tocarlo. ¿Qué puede la ciencia decir con respecto? No existe Dios.
Si tienen ahí a Cristo Jesús, el Hijo de Dios viviente, que ha resucitado y está a la diestra de Dios, y mis hermanos, te voy a decir una cosa. Vez tras vez, tras vez, tras vez, los arqueólogos descubren todo lo que está escrito en la Biblia. Si este libro fuera una mentira, la mentira no se puede parar, no tiene 4 patas, empieza a tambalear. Pero bendito sea el nombre de nuestro Dios, que declara la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede entrar a este reino de los cielos si no es por Él. La no existencia de Dios le cuesta al ser humano la vida eterna, estando en un lugar de tormento por toda una eternidad. Y no hay peor ciego que el que no quiera ver. ¿Existe Dios o no existe? ¿Estás seguro? Cuando hables con una persona no le tengas miedo, porque nuestra fe es mucho más que la ciencia que ellos pueden tener. Te pido, para concluir, estudia la palabra de Dios, prepárate para presentar inteligentemente, que puedan razonar que lo que están presentando no es una verdad. Mi amigo, mi amiga, donde quiera que estés mirando ahora a través de Facebook o de YouTube, te quiero extender una invitación. No desaproveches la vida tiene una causa. Y esa causa nos dice lo siguiente: hay un día para nacer y hay un día para morir. Y Hebreos dice esto: está determinado al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. La oportunidad que tenemos cada uno de nosotros es mientras estamos vivos. Después que estemos del otro lado, te voy a decir, ¿vas a correr el riesgo de no escuchar lo que Dios dice en su palabra? ¿Te amparas en alguna religión que no te dice la verdad? Y esto no es producto de fanatismo. Esto es producto de conocer a Dios. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a su Hijo Jesucristo. ¿Lo quieres recibir en esta noche? Es tu elección. Nadie te va a forzar a tomar esa decisión. Esta es una decisión que tú tienes que aceptar por ti mismo, por ti misma. ¿Te amas a ti mismo? Y usted dirá, ¿cómo se atreve a decir eso? Sí, porque te voy a decir algo. Si no miras lo que Dios te está ofreciendo y lo desprecias, quiere decir que no estás considerando el peligro que corre tu alma y tu espíritu, que han sido creados por Dios. Y Dios te está diciendo en esta noche, hoy, tú puedes venir a mí al pedir perdón por tus pecados. Por cuanto todos hemos pecado, todos nosotros hemos pecado. Hemos dicho mentiras, hemos robado en alguna ocasión, nos hemos enojado, hemos adulterado con nuestra vista, en algún momento hemos pecado. Pero acá viene Dios y te dice, yo te perdono de todos tus pecados. Ven a Él. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, en esta noche te damos tantas, pero tantas gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Bendito Dios, sabemos que existes. Sabemos que no estamos hablando al aire sin que nadie escuche. Sabemos que un día tú tocaste esta tierra. En el Antiguo Testamento los montes humearon, humo salía cuando tú pisaste esta tierra. El Antiguo Testamento está lleno de veces en las que tú te apareciste con tu pueblo y tu gloria fue manifestada. Bendito Señor, se han hecho descubrimientos con Sodoma y Gomorra, el azufre, la cantidad de azufre que hay en esas tierras hasta el día de hoy.
Bendito Dios que el diluvio sí existió, porque hay montañas, hasta aún las más altas, que tienen caracoles de mar. Han descubierto en las montañas que hay o hubo vida del mar que quedó allí en esas montañas. Oh bendito Dios, por favor te pido y te suplico por aquellos que están escuchando en este momento y que se están apoyando en la ciencia en lugar de tu palabra. Bendito Dios, el que te busca te va a hallar. Y Señor, cada científico que verdaderamente, o historiador que ha querido comprobar que la Biblia es mentira, Señor, se han dado cuenta en su investigación y las evidencias de que tu palabra es verdad y que se puede confiar en ella. Y yo te ruego, bendito Señor, en esta noche, si hay una persona que quiera recibir a Cristo Jesús, que esta noche sea noche de salvación, te lo pido y te lo suplico. Tú existes, tú eres real, tus leyes son verdaderas. Bendito Dios, gracias por habernos traído y gracias porque pudimos escuchar tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares, te lo suplicamos y te lo pedimos todo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios, si no el viernes, si no el domingo que viene. Dios sea contigo.